En este video vamos a ver la interpretación geométrica de la derivada direccional. Para ello vamos a considerar el siguiente gráfico. Tenemos los correspondientes ejes de coordenadas Z, Y y X, ¿sí? Mientras que aquí con amarillo tenemos el gráfico de un casquete de superficie al cual lo vamos a llamar S y corresponde a la representación gráfica de la función Z igual f de x, y, ¿sí? Es decir, a nuestra función de dos variables independientes. También vamos a considerar un vector unitario, que en este caso lo vamos a llamar B, y cuyas componentes va a ser AB. AB. Como podemos apreciar en el gráfico, el vector unitario pertenece a R2 o, dicho de otra manera, al plano XY. También tenemos un punto del dominio de la función, al cual lo vamos a llamar P' y cuyas coordenadas van a ser X sub 0, Y sub 0. Como P' pertenece al dominio de la función, le va a corresponder un punto del casquete de superficie S. Y a ese punto va a tener coordenadas, primero que nada, x sub 0, y sub 0, y luego lo que vale la función al ser evaluada en P', es decir, f de x sub 0, y sub 0. En este pizarrón vamos a ir anotando lo que acabamos de expresar. Tenemos el punto P' de coordenadas x sub 0, y sub 0 que pertenece al dominio de la función. Luego tenemos el punto P que va a pertenecer al casquete de superficie y como habíamos dicho tiene coordenadas x sub 0, y sub 0 y lo que vale la función en el punto P'. También tenemos el vector unitario de componentes AB. A partir de aquí lo que vamos a hacer es trazar un plano que va a contener al punto P y a su vez va a tener la misma dirección que la que tiene el vector B. Otro dato importante a tener en cuenta es que este plano va a ser perpendicular al plano z igual a 0. ¿Para qué trazamos el plano? Pues al trazar ese plano podemos apreciar que se interseca con el casquete de superficie en la siguiente curva que aparece aquí. Y a esa curva la vamos a llamar en este caso C. A partir de aquí lo que vamos a hacer es tomar desde el punto P' un incremento en dirección dado por el vector B. A raíz de eso, como se puede apreciar en el gráfico, obtenemos un nuevo punto, que en este caso lo vamos a llamar Q', y que también va a pertenecer al dominio de la función. Como vimos en el gráfico, Q' entonces tendría coordenada x sub 0 más h por a y sub 0 más h por b y pertenece al dominio de la función. ¿Por qué tiene estas coordenadas? Pues fíjense que x sub 0 vendría a ser la coordenada x del punto P', mientras que h por a vendría a ser la componente del vector que se obtiene de multiplicar al vector unitario b por un escalar h. ¿Sí? De manera similar, la coordenada y, fíjense que tiene y sub 0 más h por b. Y sub 0 vendría a ser la coordenada y del punto P', mientras que h por b vendría a ser la componente y de este vector. Como Q' pertenece al dominio de la función, entonces a él le va a corresponder un punto de la superficie al cual lo vamos a llamar Q. Y ese punto Q va a tener coordenadas x sub 0 más h por a y sub 0 más h por b y lo que vale la función en el punto Q'. Una vez que tengamos marcado estos cuatro puntos, lo que vamos a hacer es trazar una recta que contenga el punto P y al punto Q. Como se observa en el gráfico, esta recta va a ser secante a la curva C. Y como es secante a la curva C, también va a ser secante a nuestro casquete de superficie. Por una cuestión de poder visualizar mejor lo que sigue, voy a esconder el gráfico de nuestro casquete de superficie y a nuestro plano, ¿sí? Quedándome solamente con la curva C, nuestra recta secante y los cuatro puntos marcados. Como se aprecia en el gráfico, esta recta secante en algún momento se va a intersecar con el plano XY y de tal manera que va a formar un ángulo al cual nosotros vamos a llamar alfa. Si yo trazo un segmento auxiliar aquí, en esta parte de aquí se me queda formado un triángulo y de esta manera aquí voy a tener un ángulo limitado por este segmento paralelo al plano XY y nuestra recta secante, ¿sí? La amplitud de ese ángulo va a ser igual a la amplitud que se forma aquí de la intersección entre el plano XY y la recta secante. ¿Por qué? Porque van a ser ángulos correspondientes. Si yo quiero calcular la pendiente de esta recta secante, obtenemos lo siguiente. La pendiente de la recta secante, entonces en este caso lo podemos calcular con la tangente del ángulo alfa, que a su vez lo podemos expresar como el cociente entre el seno de alfa sobre coseno de alfa. O dicho de otra manera, entre lo que mide
el cateto opuesto al ángulo alfa dividido por lo que mide el cateto adyacente al ángulo alfa. Entonces, aquí el cateto opuesto va a estar dado por la diferencia que hay entre el valor que toma la función en el punto Q' menos lo que vale la función en el punto P'. Mientras que el cateto adyacente lo podemos calcular de la siguiente manera. Primero, tengamos en cuenta de que este segmento es paralelo al vector que va desde P' hasta Q'. Por lo tanto, la longitud de este segmento va a coincidir con el módulo de este segmento. Entonces, en el numerador, como dijimos, vamos a tener la diferencia entre lo que vale la función en el punto Q' menos lo que vale la función en el punto P'. Mientras que en el denominador tenemos que obtener el módulo del vector que va desde P' hasta Q'. Recordemos que para obtener las componentes de ese vector, lo único que debemos hacer es restarle a las coordenadas del punto Q' las coordenadas del punto P'. Al hacer eso, vemos que podemos cancelar x sub 0 con x sub 0, quedándome simplemente h por a. Y a su vez, cancelar y sub 0 con y sub 0, quedándome con h por b. Entonces, las componentes de este vector va a ser h por a, h por b. Sustituyendo todo eso en el cociente, me va a quedar f de x sub 0 más h por a, y sub 0 más h por b, menos f de x sub 0 y sub 0. Y en el denominador voy a tener raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes de este vector. Si observamos aquí en el denominador, al aplicar la propiedad distributiva de la potencia respecto a la multiplicación, me va a quedar h al cuadrado por a al cuadrado más h al cuadrado por b al cuadrado. Entonces puedo sacar factor común h al cuadrado, quedándome de esta manera el cociente. ¿Sí? Aquí, valiéndonos de la propiedad distributiva de la raíz respecto al producto, podemos descomponer ese denominador en un producto de dos raíces. En el caso del primer factor tenemos raíz cuadrada de h al cuadrado. Como vimos en la teoría, podemos simplificar tranquilamente el exponente con la raíz, porque recordemos que h va a ser siempre positivo. Mientras que aquí tenemos la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de a más el cuadrado de b. Pero recordemos que a y b son las componentes del vector unitario b. Por lo tanto, la expresión que tenemos aquí va a ser el módulo de dicho vector. Y como es un vector unitario, ese módulo va a ser igual a 1. Por lo tanto, el cociente lo podemos escribir de la siguiente manera, como f de x sub 0 más h por a y sub 0 más h por b menos f x sub 0 y sub 0. Todo eso partido por h. Si nosotros ahora hacemos que h tienda a 0, lo que observamos en el gráfico es que el punto Q' se va a ir aproximando cada vez más al punto P', mientras que el punto Q aquí en la curva C se va a ir aproximando cada vez más al punto P, de tal manera que nuestra recta secante tiende a ser tangente en el punto P a la curva C. Y si es tangente a la curva C, recordemos que también va a ser tangente a nuestra superficie S. Entonces, recordemos que este cociente me indicaba el valor numérico de la pendiente de la recta secante a la curva C. Si yo ahora hago que h tiende a 0, que esto de manera analítica lo puedo expresar como el siguiente límite, ¿sí? Lo que obtengo como valor numérico va a ser la pendiente de la recta tangente. Esa recta va, como vimos en el gráfico, va a estar contenida en un plano que va a ser perpendicular al plano XY y a su vez va a tener una dirección dada por el vector unitario B. ¿Sí? Pero a su vez, si este límite existe, yo lo que voy a obtener como resultado es la derivada de la función en un determinado punto P con dirección dada por un vector B. Entonces podemos decir que la derivada direccional se interpreta geométricamente como la pendiente de una recta tangente a el casquete de superficie de nuestra función de dos variables independientes.